Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión voy a analizar 4 valores de renta variable. Bien, vamos a comenzar por Deutsche Bank. Aquí tenemos su gráfico, un gráfico histórico. Es mensual, en escala logarítmica y bueno, pues la verdad es que no sé qué pensar, pero esto me parece un gráfico muy desalentador, ¿no creéis? Pues sí, desgraciadamente estamos ante un gráfico que nos muestra la cruda realidad de la cotización bursátil de Deutsche Bank. Es un valor clarísimamente bajista, no creo que haya que estudiar mucho. Da igual que algunos quieran decir que pueda tener unos fundamentales maravillosos. La cuestión es que no ha dejado de caer desde el 2007, donde hemos visto aceleraciones bastante importantes a partir de 2015, a partir también de 2018 aún se aceleraban más esos descensos, con lo cual, pues desde luego, la situación no invita para nada a ese optimismo que pueda tener alguno, ¿no? Porque esto obviamente nos deja claro cuál es su tendencia, ¿no? La tendencia general en Deutsche Bank es bajista. Ahora mismo, pues más estricto corto plazo, estamos viendo un rebote que comenzó en la jornada del viernes. El viernes fue jornada de vencimiento de opciones futuro. Es una sesión alcista. Es una sesión alcista. Puede ser que algunos pobres diablos tengan la mala suerte de tener en cartera algún que otro valor que esa jornada no suba, pero suelen ser los poquitos, ¿no? Básicamente, la mayoría de valores de renta variable el viernes pues suelen moverse al alza. Una prueba de ello es que, por ejemplo, el caso del Dow Jones, 30 valores que lo componen, los 30 cerraron en positivo, o el Nasdaq 100, cerraron en 97 de 100 cerraron en positivo. Con eso está todo dicho, ¿verdad? Bueno, digo estos dos índices porque fue lo que estuve echando un ojo. No digo otros porque no lo vi, ¿verdad? Por tanto, no voy a hablar de lo que no he visto. Pero insisto, más allá de ese pequeño rebote que estamos viendo ahora mismo, pues la tendencia creo que es más que evidente, ¿no? Es digamos, un banco bajista, miremos por donde lo miremos. Simplemente ahora mismo estamos viendo un pequeño rebote que comienza en la jornada de viernes. Vamos a verlo aquí en gráfico diario y aquí lo tenemos. El viernes pues lo tenemos como marcaba un nuevo mínimo anual antes de pegar el chupinazo alcista que le llevó pues casi a subir un 6% en dicha jornada. Fue una jornada muy buena sobre todo para el sector bancario europeo, que uno tras otro, un banco tras otro subía más de un 5%, la verdad. Bueno, pues en dicha jornada llegaría acá hasta los 5,77 euros. Estamos hablando mínimos anuales, pero sí que aguantó esa zona. Vamos a poner los 5,80. Los 5,80 aquí, fijaros, se formó un martillito y arriba, arriba, muy bonito, ¿no? Aquí tenemos una envolvente alcista. Hoy, la sesión de hoy, con ese 2,69% hasta los 6,32, continuaba ese rebotito que estamos viendo. Bueno, pues en principio, esto de continuar mientras se mantenga los 5,80, podríamos aspirar a un rebote al menos de corto plazo que nos pueda llevar a una zona importante, como en principio estaríamos hablando, para mí en este caso, los 7 euros. Los 7 euros serían una primera zona de resistencia importante, son una primera zona importantísima de resistencia, y por encima de los 7 ya estaría, quizás ya estaríamos hablando de la zona importante, 7,40, 7,50. Aquí hay que tenerlo muy en cuenta lo que tenemos ahora mismo. Una posibilidad, vamos a plantear diferentes posibilidades, ¿no? Vamos a suponer que el rebote continúa, ¿vale? Va evolucionando, pum, 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 hacia arriba, llega a los 7,40, llega a los 7,50, lo supera. ¿Qué ocurriría en el caso de superar los 7,50? Pues que tendríamos confirmación de que, ¿lo estáis viendo lo que hay aquí? Valle, cresta, valle, si sube, supera la zona 7,50, ¿qué estaríamos hablando? Doble suelo, ¿verdad? Claro. Valle, valle y cresta en medio. Doble suelo. O, como se le llamaba antiguamente, es un patrón W. Muy seguido, incluso por aquellos que no siguen el análisis técnico o, desde luego, pues tienen pues, su cierta animadversión, ¿no? Pero especuladores como André Costalaini, el patrón W o el patrón M, los tenía muy en cuenta, incluso él admitía que había operado con estos patrones, ¿no? Esto también, uno de los grandes de largo plazo, Peter Lynch, reconocía también que los patrones M y W, o lo que sería igual doble suelo, doble techo, también los tenía muy en cuenta en algunas de sus operaciones. Con lo cual vemos que son normalmente pues, son unos patrones que normalmente la gente sigue muy de cerca, ¿no? Si hay que escoger entre un doble suelo y un doble techo, los más fiables son los dobles techos, ¿eh? Normalmente siempre son más fiables que los dobles suelos, aunque bueno, pues al final estamos hablando de probabilidad y a veces pues se puede ejecutar
un doble techo y que finalmente pues haya sido una falsa señal, ¿no? Bueno, pues en principio tendríamos ese posible escenario. Por encima de 750 tendríamos confirmación de un doble suelo, pero podría suceder lo siguiente, que empezara a subir, pum, 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 se empezara a frenar 720, 740 y se diera la vuelta y fuera a buscar nuevamente los 580. Por tanto, estaríamos ante un rango lateral. Esos serían dos escenarios que podríamos tener perfectamente siempre y cuando se mantenga al alza Deutsche Bank. Si pierde los 580, pues vamos a continuar en caída libre. Vamos a ver el gráfico histórico. Está todo dicho. Estamos hablando que perdido 580, estamos nuevamente en caída libre. No hay nada más que añadir. Vamos a ver 3M, una compañía norteamericana que cotiza en el Dow Jones 30. Por tanto, estamos hablando de uno de los blue chip de la bolsa de Nueva York. Bien, en el largo plazo, como podéis ver, pues presenta una tendencia claramente alcista, simplemente que ahora estaríamos en una fase bajista desde los máximos de 2017, como podéis ver, ¿no? Esa corrección que está corrigiendo ahora, pues todo lo que subió entre 2009 y 2017, ¿no? Estaríamos, digamos que una corrección todavía pequeña, ¿no? Esto todavía puede corregir mucho más. Se puede permitir el lujo, ¿eh? Lo digo para aquellos que estén a largo plazo. Sin embargo, todos aquellos que estéis a medio o corto plazo, pues se lo estaréis pasando ahora mismo, me imagino que bastante mal, ¿no? Vamos a verlo en gráfico diario. Como podemos ver, aquí tenemos los máximos históricos de 3M y cómo pues ha caído. Bueno, estamos viendo la caída hasta actualmente, ahora mismo en tiempo real. Está subiendo 162,57 dólares, un 0,66%. Bueno, vamos a ver. Vamos a centrarnos en 2019. A ver si me permite un momentillo. Vale, estupendo. Bueno, podríamos hablar que hay dos fases claras. Una de mínimos de diciembre de 2018, que llega hasta un poco más allá de mediados de abril de este año, donde es una primera fase alcista y luego una fase bajista. Esta fase bajista comienza justamente en la sesión del 25 de abril, cuando presenta resultados del primer trimestre y se desploma. En esa jornada llegó a caer nada menos que un 12,25% en cierre, nada menos que un 12,25%, pero que esto se añadiría a la caída que tuvimos en la renta variable a nivel global durante el mes de mayo y finalmente a 31 de mayo llegaba a perder un 27%. Bien, estamos en las últimas semanas. Bien, las últimas semanas lo que estaríamos hablando, podríamos estar hablando de las últimas 10 jornadas, lo que estaríamos viendo es ni más ni menos que un rango lateral comprendido entre los 156,65 dólares y los 165,64 dólares. Ese es el rango lateral que está inmerso. En caso de ruptura alcista, nos podríamos ir a buscar la zona de los 176,80 dólares. Esa sería la zona de resistencia importante que tendríamos al alza en caso de romper esos 165,65 dólares. Pero si perdemos los 156,65 dólares, pues vamos a continuar marcando nuevos mínimos anuales, ya que su mínimo anual lo marcó en la sesión del jueves, donde pues ahí llegó a caer hasta los 155,63 dólares y por debajo de dicho nivel, si cae, pues volveríamos a estar nuevamente en una tendencia bajista. Esa pausa que tenemos actualmente, pues nuevamente reactivaría la tendencia bajista que ya traemos en el corto plazo y que ya proviene desde el medio plazo. Volvemos al gráfico mensual, que queda más que evidente, ¿no? En caso de perder esos 156,65, primera zona de soporte, vamos atrás para que veáis de dónde viene. Estamos hablando de 2016, pues tenemos el 151,56 dólares, sería una primera zona de soporte. Y luego un poquito más abajo tenemos ya aquí, ¿veis? Una zona en los 144,54 dólares. Esos serían los niveles de soporte en caso de perder esos 156,65 dólares, ¿no? Con lo cual, pues la situación, como vemos, seguiría ahondando esa corrección que estamos viendo que viene desde el medio plazo y que está continuando, ¿no? Vale, estupendo. Bien, vamos a ver Reino Medici, que es un valor que cotiza en el mercado continuo español. Gráfico mensual, pues se mantiene, como vemos, una tendencia alcista, pasó por una fase de corrección y actualmente, pues digamos que el movimiento de consolidación, lo que estamos viendo a lo largo de este 2019. Hoy ha cerrado con una apreciación de un 0,85%, continuando el rebote que se inició en la jornada ya del viernes, cerrando en esos 0,596 euros por acción. Vamos a verlo en gráfico diario. Veis aquí como en gráfico mensual ahora mismo estamos en zona de soporte, Vamos a verlo mejor en gráfico diario. Podríamos ver aquí un poco que esto quedaría encajonado dentro de un rango lateral entre los 0,545, zona de soporte, y los 0,78
euros como zona de resistencia. Digamos que más a corto plazo, ya en julio empezamos a ver problemas en los 0,70. Prácticamente casi todos los días del mes de julio estuvo atacando los alcistas los 0,70. Sin embargo, no hubo manera de romperlo. Increíble, ¿no? Esto tuvo que ser desesperante, auténticamente desesperante. Y finalmente, pues claro, cuando no se puede romper una resistencia, ¿qué ocurre? Pues que el precio cae buscando el apoyo en una zona de soporte más importante. Así hizo. Como vemos, fue a buscar la zona de soporte, como veis, esa zona 0,545, 0,55 euros por acción, y ahí es donde estamos viendo ciertos movimientos al alza. En la sesión del viernes vemos un pequeño cuerpecito, pero claro, este pequeño cuerpecito aquí comienza con un importante hueco de apertura alcista. Subió más de un 6% la jornada del viernes. ¿Qué ocurre? Que hoy ya sabemos lo que son los chicharros. Los chicharros pues son muy volátiles y en la jornada de hoy pues llegaba a chuparse, a caer una caída que se chupaba ese 6% que había subido el viernes, ¿no? Aunque finalmente, como he dicho, ha cerrado en positivo con un 0,85%. Para mí, en principio, es muy importante no perder el 0,55. Si lo mantiene, irá a buscar la zona importantísima de resistencia de los 0,65. Por encima, nuevamente, por esa zona inexpugnable de resistencia, los 0,70. Si lo conquista, vámonos a por los 0,80. Todo ello dependiendo de no perder los 0,55, ¿eh? Por debajo ya de 0,54 ya tenéis que plantearos que aquí ya estamos en una ruptura bajista, vamos a empezar a marcar nuevos mínimos anuales y por tanto va a continuar el San Benito, la corrección que estamos viendo en gráfico mensual, ¿no? Ahora mismo esa corrección que teníamos aquí, esa caída, vemos cómo se ha frenado, ¿no? Con este movimiento de consolidación que puede terminar con caídas, con lo cual se rompería ese movimiento de consolidación y se profundizaría la corrección actual. Empezaría la corrección que tenemos aquí, que se había frenado, volvería a dar pasitos, ¿no? Hacia atrás. Hay que tenerlo muy en cuenta. En principio podríamos marcar dos objetivos. Uno que fuera desde los 0,55 a los 0,65, que nos daría un objetivo en 0,45. Y luego podríamos buscar un pastel mucho más apetecible, de 0,55 a 0,78 y que sería 0,22 euros por acción. Volvemos a gráfico mensual. Empezamos a ver como una zona, por ejemplo, importante sería los 0,40. Esta sería una zona bastante importante de soporte. Luego podríamos encontrar otra sobre esos 0,25 euros por acción, ¿no? Y aquí ya tendríamos por debajo, estamos viendo esos 0,20, ¿no? Otra zona también sobre prácticamente estaríamos hablando 0,18, sería otra zona importante de soporte. Pero las más importantes las tenemos justamente 0,25 y en los 0,40 euros por acción, observando este gráfico mensual, guiándonos por zona de soporte y por esos arcos de soporte que presentamos en este gráfico mensual, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. Si finalmente continúa ese rebotito que estamos viendo, vamos a ver si continúa y ataca los 0,65 y es capaz en todo caso por encima atacar esos 0,70. Estaría bastante bien, ¿no? Sobre todo para los que estéis abriendo posición larga, ¿no? Apoyándose un poco en el soporte de ese rango lateral. Muy bien. Vamos a ver Banco Sabadell, gráfico mensual. Bueno, pues este gráfico mensual histórico de 2001 pues se nos muestra claramente pues es la trayectoria que tiene, ¿no? Creo que es más que patente, igual que nos pasa con Deutsche Bank, gráfico mensual, ¿no? Pues que los bancos no son, desde luego estos dos bancos no son dos valores que nos presentarían como modelos de largo plazo, ¿verdad? No, tranquilo, no os preocupéis, esto ningún largo placista va a mostrar estos dos gráficos, ¿eh? No os preocupéis, os mostrarán algunos que van a favor de lo que ellos quieran vender, pero esto nunca lo van a presentar, tranquilo. Como vemos, en largo plazo, eso de que nos da muchas alegrías, me parece que eso depende, dependiendo de qué valores que escojamos. Desde luego, con los bancos, Banco Sabadell o Deutsche Bank, olvidaros, ¿eh? Aquí esto, insisto, esto no lo van a mostrar. Bueno, desgraciadamente, pues son valores que presentan una tendencia más que bajista, ¿no? Estos son valores perfectos para presentar en cualquier curso de análisis técnico y mostrarle a cualquier neófito o a cualquiera interesado por el mundo de la inversión que es un valor bajista y obviamente pues queda más que patente, ¿no? Fijaros como ya aquí desde los máximos de 2018 vimos una caída también bastante brutal, muy dura, la pequeña recuperación durante 2019 y vuelta a caer, ¿no? Con lo cual no hay que entenderlo muy, muy claramente. La semana pasada marcaba nuevo mínimo anual, que os vamos a decir, ¿no? Desgraciadamente eso es lo que hay, ¿no? Bueno, vamos a verlo ya gráfico diario. Gráfico diario, pues esto ya lo conocemos, este gráfico, sobre todo los que me seguís habitualmente. Estaba dentro de un rango lateral, que ha sido el movimiento que está haciendo durante este 2019. Finalmente se ha producido la ruptura bajista, tiene un objetivo los 0,60 euros por acción. Y bueno, pues aquí estamos viendo la recuperación el jueves. El jueves marca un mínimo
anual, como podemos ver, en este caso estaríamos hablando 0,7140, que fue el nuevo mínimo anual que tiene Banco Sabadell. Si perdemos 0,7140 euros por acción, pues esto va a continuar cayendo, intentando buscar los 0,60, que sería el objetivo teórico por ruptura de un canal horizontal, ¿no? Bien, en caso de que continúe la progresión alcista iniciada durante la sesión del jueves y que hoy se veía bastante difuminada, cerrando los 0,7748 euros por acción, con una apreciación de un 0,10%, la verdad que se ha desinflado muchísimo, un poquito más si cierra incluso en negativo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que mientras aguante la velita del viernes es estupendo, ¿no? Pues esto podríamos tener en principio un pullback que fuera a buscar los 0,85 euros. Se considera una segunda oportunidad para entrar corto, ¿no? De todos modos, viendo el gráfico que estamos viendo mensual, queda más que patente, y esto para cualquier inversor que le gusta o especulador que le guste entrar corto, lo que va a aprovechar los rebotes de Banco Sabadell, ¿para qué? Para abrir posición corta, aumentar su posición bajista, no para abrir posiciones largas. Las posiciones largas, aquí quien lo haga es simplemente alguien que está buscando en principio algún rebote, ni más ni menos, algún movimiento de alcista que corrija la tendencia bajista que ya tenemos de por sí, ni más ni menos. Aquí no es un valor como para pensar ahora mismo en ponerse largo, para pensar en más allá de algún que otro rebote de corto plazo. Con lo cual, pues puede existir esa posibilidad de atacar un 0,85, un pullback se produce 52-55% de las ocasiones. ¿Puede irse un poquito más arriba? Sí, los pullbacks, aunque teóricamente los libros quedan muy bien porque nos buscan gráficos idealizados, no gráficos reales, ¿no? Sino un dibujito de línea, pues bueno, pues queda muy bien, puede llegar al 0,85 y darse la vuelta y volver a caer. Pero podría incluso penetrar un poco por encima, puede penetrar y tranquilamente podría incluso irse a buscar los 0,90, no os preocupéis, que eso suele ocurrir en muchas ocasiones, ¿no? Luego habría que ver conforme pasa el tiempo si esto va a más, ¿no? Por encima de 0,95 ya sé que podréis dar por hecho que ahí ya la situación, ya no estamos hablando de un pullback, sino que estamos hablando de que el corto plazo ya ha cambiado. Podemos ver una situación de que se haya producido un giro alcista, ¿no? Quizás la zona alarmante sería por encima de 0,90, pero mientras el precio se mantenga todavía a niveles como estaba por debajo de 0,90, no hay que temer nada, porque estaríamos en principio ante pues un simple pullback, ni más ni menos. Insisto, por debajo de esos 0,7140, nuevamente reanudación de la tendencia bajista y caída libre nuevamente. Estaríamos en caída libre buscando 0,60. Esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro vídeo. Chao.